Io non preparo la cosa, va la foto, ahí fuera. Bueno, esto dice que el Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario de lengua guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, diploma de honor que es Chacoá, a Juan Evangelista Aguilar Benítez, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Pitasore, Guaraní, Eja, Escore, Pape, a un baretere, Yanabani, de Jore. Fernando de la Mora, 3 de julio, de Sepocoy, 2022. Es lo que quiero pedir acá a Virgilio y también a nuestros queridos profesores que puedan hacer entrega también un libro cada uno a nuestro invitado. Si quieres una palabra. Profesor, en que venir a por el inglés, por a Guazú, a los Turisha, Pedro y Apolo y Apolo en el cargo de Majestad y el tema con la Academia de Estudios. A Ole, Guabro y Haisa, pero me dije que porque se iba a entrevista. Le va a hacer entrega al doctor Aguilar. También está la foto que le vamos a hacer llegar al doctor, no se preocupe. Y con la. Pues ya vamos a tener que poco de lengua, era. Baik, buat harap akan tu tawaran dek. General Julia, Raja Publisuela, akan tu. Jadi salah monde akan tu se terima se akan tu nak kalau bocai ni ku ruasu hai kan. Wala tu kahai wala dia ku pabu ko. Ini tu betul. Sí, le doy ahora. Antes de eso también, aquí hay una rectificación que le prometimos del delegado anterior. Tiene muy guapo y quiere nada. Vamos a escuchar el papel. Recibo esta distinción de una institución tan prestigiosa como es esta donde estamos ahora, y creo yo que más por méritos propios es más por la gentileza y amabilidad de aquí del doctor, ¿verdad?, que me ha otorgado esta hermosa distinción que voy a colocar en el mejor lugar de mi sala, porque para mí es un gran incentivo para que los que lleguen a mi sala vean qué tipo de distinción he ganado, no por mérito propio, como ustedes dicen, sino por la gentileza, amabilidad de acá del director de la institución. Yo soy académico de 2006, años ya, y al año siguiente ya tuve una beca para estudiar lexicografía en el Instituto de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. Y después, un año después, volví a hacer otro curso con becas pagadas por la Real de varios meses. Me costó mucho porque ya tenía mi edad en aquella época, ahora estoy ya en los últimos tiempos de mi producción lingüística. Y vivir en un hotel solo en Madrid no es fácil, ¿verdad?, a cierta edad. Si eres un joven, no hay problema. Pero aguanté por amor a la lengua. Y bueno, y sobre todo que procuré que muchos paraguayismos y guaranismos sean incorporados al diccionario normativo oficial de la lengua española. Y fuimos consiguiendo, por ejemplo,
Indo e Inga fueron propuestos por este coordinador de la Caravana, y ustedes van a encontrar ahí en el diccionario oficial está Indo e Inga. Les cuento que en 1968, en un congreso de la lengua española en Quito, el presidente, que era de la Academia Paraguaya, Julio César Chávez, doctor Julio César Chávez, propuso, entre otros, que se incorpore la lengua, la palabra guaraña, que ya en 1925 estábamos usando. Jamás le dieron importancia a la propuesta. Cuando yo comencé a volver a insistir que guaraña tiene que estar en el diccionario, una palabra que usamos nosotros acá en Paraguay, y es una de las expresiones más auténticas de la música paraguaya, junto con otras, ¿verdad? Por fin, en un congreso en Sevilla, el congreso número 16 de la lengua, donde tuve los honor de participar, el encargado de la persona encargada de hacer estas incorporaciones, con una comisión que tienen, me dijo: hoy voy a anunciar que guaraña lo va a figurar desde mañana en el diccionario digital. Usted puede entrar en la página web del diccionario y va a encontrar guaraña, pero bien explicada incluso por su historia. ¿Quién fue el que propuso la guaraña? ¿En qué se inspiró para usar esa palabra? ¿Verdad? Se acuerda de una poesía anterior, ¿verdad? De un poeta sanmiguelino. Bueno, y locote fue el verano de la palabra que en 2018 incorporaron desde ahí. Locote, solamente en Paraguay. Inventamos una palabra nosotros que es en vez de postular, decimos candidatar. Esa palabra no existe en ninguna parte del mundo hispánico, solo aquí. No existe. La palabra que usa el hablante español es postular. Postula a alguien para un cargo o se postula a sí mismo para un cargo. Postularse, ¿verdad? Con nominal. Y nosotros usamos candidatar toda la vida. Jamás estaba en el diccionario oficial. Pero para nosotros es una línea porque es la lengua. Nos interesa que en otra parte no se use. Bueno, en Argentina dice candidatear, en el Caribe dice candidatizar, y nosotros decimos candidatar, y en la lengua general postular. Bueno, son cosas que con el tiempo uno va luchando para ingresar más palabras, no solamente guaranismo, sino también paraguayismo. Nosotros, por ejemplo, ese mismo día me anunció que incluyó la palabra plantera, que solo en el Paraguay usamos como sinónimo de maceta. Ningún lado, no vas a encontrar ningún otro diccionario regional que llame plantera a la maceta. Pero acá nosotros toda la vida hemos usado, pero no figura ningún lado. Por fin está el diccionario normativo oficial de la mujer. Son cositas que quiero informarles para que ustedes se den cuenta un trabajo lento, arduo y un proceso largo para ir incorporando nuestro paraguayismo y guaranismo al diccionario general de la literatura. Bueno, eso es todo. Yo me dedico a la lingüística. La sección tercera del diccionario
ciencia del lenguaje. Se opone a literatura, que es arte del lenguaje. Yo no estoy en el arte del lenguaje, mis compañeros, la mayoría son del arte del lenguaje, novelistas, cuentistas, poetas. Somos pocos los que nos dedicamos a la lingüística como ciencia del lenguaje, ¿verdad? Y tengo varios libros. Ahora quiero entregar algunos libros a mi valle, como yo recuerdo, eso no sabe. Entonces, voy a aprovechar esta oportunidad. Comentar porque tenía que investigar mucho tiempo y mucha suerte. Pero ¿sabe lo que hizo para acá? Lo único que no hay, ustedes quieren saber cómo se llama al que nace Tomás Romero Pereira. Nadie sabe. Al que nace el Cerrito de Yabocú, al que nace el 1 de marzo de Mira, o Liberación de San Pedro. Regina, mira, aquí van a encontrar. Además, como es una pequeña historia de cada uno de los distintos municipios. Distintos municipios son casi sinónimos, donde hay un distrito y un municipio, donde hay un distrito. Distrito es un concepto geográfico y el municipio es un concepto administrativo. ¿Qué es el ministro? El municipio. Vale. Le quiero entregar a la señora de la Bahía, que sea útil, entretenido este libro. Después, la billetera ahí. Y a esta chica, presidente del Centro Cultural San Juan Museo, la Asunción Central. ¿Dónde se puede conseguir los libros? Este libro fue editado por Cervito. Muchas gracias. Hace un tiempo y tengo un problema de motricidad. Por eso tengo un alter ego, la persona que siempre me acompaña en todas las buenas y en las malas, ¿verdad? La señora Rosa, mi señora. Así que agradezco mucho a ella y ella tiene la paciencia de robarle tiempo a las horas que tenemos en la lista para escribir los libros, para investigar, ¿no? Y ya les anuncio que estoy terminando ya otro libro, pero enorme, un libro, no yo un grande. Se llamaría Raíces griegas del español culto. Y voy a poner las entradas, los lemas. El lema se llama cuando disponemos tiene una palabra donde comienza la civilización. Se llama un lema contado. Siempre está con negrita, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, los lemas voy a poner en español y en griego. Pues yo conozco bien el griego clásico. Hay varios, hay jónico, ático y especialmente koiné. Yo voy a escribir en griego koiné, que es lo que conozco. ¿Quién escribió koiné? Entre otros, Aristóteles y Polibio. Y la Biblia completa está escrita en koiné, y un koiné clásico, pero koiné. Y bueno, ese es el video que no yo. Voy a poner eso. Así que oportunamente, de momento vamos a pensar acá también. Más o menos a fin de año. Y acá le vamos a hacer un anuncio con nuestros amigos hermanos como se nos hace el retiro del país y está nominado como homenaje
del festival y va a ser una norma a nosotros entregarte una distinción. Muchísimas gracias, Alexander, pero la vida es una gente. Útil porque son 850 dudas o preguntas. Como está correcto decir cada cosa, ¿cuál sería mejor? Y se fundamenta. La pregunta tiene una línea o dos líneas, la respuesta una máquina. Con toda la fundamentación de toda la literatura española, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar a la corte, ¿cómo se dice? ¿Le agradezco su gentileza o le agradezco por su gentileza? Aquí lo voy a encontrar. Fundamentada. Una página, o media página. La respuesta es ambas formas son correctas. Agradecer como un adjetivo, se agradece algo. Como tiene régimen, puede ser una preposición. Lo mismo, cuidar. Yo cuido de mi padre, ¿correcto? O cuido a mi padre. Adjetivo o complemento de régimen. No te puedo hacer una preguntita. ¿Eh? Te puedo hacer una preguntita. Hoy se escucha mucho AIGA como único que observa. Hoy vamos a hablar de AIGA. Eso se llama vulgarismo. Existe un sustantivo AIGA que tiene que ver con el verbo. Es un automóvil grande, viejo. Pero que no usamos esa palabra como sustantivo. Pero acá se usa. No. Este libro fue editado por mí, no tengo una editora. Yo pagué todo y entonces esto tengo en casa. Lo vendo por 50 libras, aquí este libraco cuesta 100.000 euros en la librería. ¿Y ese no puede vender? Vamos a hacer la siguiente, vamos a traer un libro. Está útil porque a los profesores de castellano, especialmente, ¿verdad? Porque estos profesores de castellano, pero muchos profesores también. No solamente hay gramática, hay ortografía, hay latinismo también. Por ejemplo, la gente ahora quiere usar el latín y usa más. Dice un diputado, hace poco, el año pasado, tenemos que hacer nuestras meas culpas, dice, de latín, mea culpa de latín. Doble error. Mea culpa es masculino. Las locuciones latinas no tienen plural. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro mea culpa también. Se explica por qué todo acá. Una larga explicación. Bueno, gracias por la paciencia.